es la ciudad del ensueño y de la fantasía, la meca de los venezolanos que van a comprar barato y de los exiliados políticos o económicos de las naciones del Caribe envueltas en la convulsión política del área. Es también el paraíso de los contrabandistas de drogas, de las mafias, de los servicios de inteligencia que participan de las grandes conjuras internacionales y sobre todo la ciudad de las sorpresas. Sorpresas para el viajero como yo, que llega a pasar unos días de bien merecido descanso y accidentalmente se tropieza a las puertas de uno de los bellos hoteles de esta ciudad con un viejo amigo de otras épocas, nada menos que el legendario Ricardo Morales Navarrete, personalidad debatida en nuestro país, hombre de activa participación en la policía política de Venezuela, que tuvo una actuación distinguidísima en el sonado caso del avión cubano, causa por la cual permanecen en prisión el médico cubano Orlando Bosch y varios compañeros. La ocasión es propicia para hablar con Ricardo Morales Navarrete. Su nombre ha sido mencionado reiteradamente y siempre se le ha denostado. Contra él declaran los abogados defensores de los acusados. Contra él declara la prensa que lo acusa de ser agente de la CIA, agente del FBI, contrabandista de drogas, peligroso. En fin, es un hombre de una leyenda, sin duda. Nosotros que lo conocemos desde hace muchos años y tenemos de él gratos recuerdos, porque siempre con nosotros se condujo de una manera honesta y cívica. Aprovechamos la ocasión para concederle una oportunidad para que hable Ricardo Morales Navarrete, que tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar y tiene todo el derecho a que se le escuche en Venezuela. De manera que sin más preámbulos pasamos a cederle el micrófono a Ricardo Morales Navarrete para que explique en primer término todo lo que él conoce en la causa del avión cubano. Con ustedes, Ricardo Morales Navarrete. ¿Cómo estás, Chao? Yo muy bien, ¿cómo te ha ido a ti? Bueno, no puedo quejarme. Ha sido una sorpresa encontrarte, Ricardo. La mía también ha sido una sorpresa. Hacía años que no nos encontrábamos. Hacía años, creo que la última vez que nos vimos fue una noche tempestuosa, donde te manifesté que bajo aquel mismo techo que nosotros nos encontrábamos en ese momento y compartíamos con otras personas que nos rodeaban, entre ellos Orlando García Vázquez. Creo que, si mal no recuerdo, te manifesté que no era yo el único canalla, ¿no?, que se encontraba bajo aquel techo. Lo recuerdo muy bien. Me dijiste, yo tengo mala fama, de mí se dicen cosas atroces, y yo no creo ser ningún santo, pero debajo de este techo hay personas que son mucho peores que yo y nadie lo cree. Me agregaste algo muy importante que yo he publicado ya y debo reiterar ahora. Me dijiste, cuando detuve a Orlando Bosch, lo llevé a mi apartamento. Fui a una gaveta donde tenía 4.000 bolívares y se los ofrecí y le dije que se fuese. Y Orlando Bosch no quiso irse porque confiaba en Orlando García. Yo personalmente he consultado esto con Orlando Bosch y me ha dicho que lo que Ricardo Morales Navarrete me comunicó aquella noche es la verdad histórica. Por eso es que yo he dicho que conmigo la conducta de Ricardo Morales ha sido siempre honesta y cívica. Yo quiero, Ricardo, que tú expliques un poco qué pasó en lo del avión cubano, porque tú fuiste quien capturó a Orlando Bosch.
Y sin embargo el ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Carlos Andrés Pérez negaba que tú fueras miembro de la DICIT. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, el ministro Octavio Lepage cedió a las presiones posteriores del derribamiento del avión cubano por parte de Orlando García Vázquez, que pensó que negando el hecho cierto de que yo había sido nombrado comisario jefe de la División 54 por el propio Octavio Lepage, podía escapar a la verdad histórica de la responsabilidad sobre la muerte de los 73 ocupantes del avión, responsabilidad histórica que yo creo que es hora de que sea compartida no por los inocentes y un culpable, porque vamos a definir, Chao, entre los detenidos hay 3 inocentes y hay un culpable. Entre los no detenidos habemos 4 culpables. Yo soy uno de ellos. ¿Tú colaboraste en poner la bomba en el avión cubano? Correcto. Yo soy uno de los principales conspiradores de la voladura del avión cubano. La responsabilidad histórica la admito, la llevo sobre mis espaldas. No me arrepiento de ella, Chao. A pesar de los 73 muertos. Como si hubieran habido 273. No me arrepiento de ninguno de ellos. Si tuviera que volverlo a hacer, lo hacía. ¿Y por qué? Es el compromiso histórico frente a los que nosotros hemos sufrido, el régimen de Fidel Castro, nuestra lucha a través de 20 años en todas partes del mundo, porque yo he combatido en Cuba, he combatido en África, he combatido en Latinoamérica y he combatido en Europa. Desgraciadamente, para el enemigo, como es natural, que son ellos, los fidelistas. Nuestra lucha no es de palabras, es una lucha de sangre. Siempre a nuestro paso en la lucha hemos enlutado los hogares de nuestros enemigos, de la misma forma que ellos han enlutado los hogares de mis compañeros. El avión cubano es un operativo que se inicia en el mes de abril de 1976. Operativo que toma forma en la reunión de Bonao, en República Dominicana, donde se une por primera vez, nosotros podemos lograr la unión de los grupos llamados terroristas o activistas en contra de Fidel Castro, bajo un solo nombre, que es la coordinación, el coro. Orlando Boche en ese momento ha sido expulsado de Costa Rica, donde fue detenido bajo una serie de supuestas amenazas de muerte en contra de la visita del ministro de Estado, Henry Kissinger. Ha llegado a Santo Domingo, donde se le ha concedido una especie de asilo político, se le ha permitido que pueda hablar, se le ha permitido que pueda recaudar fondos para nuestra lucha. Se produce la reunión de Bonao, se produce el gran sueño de todos aquellos que hemos estado durante años por los caminos del mundo, luchando en contra de la dictadura de Fidel Castro. Entre los acuerdos que se suscitan en Bonao, tienes que recordar, antes que nada, la invasión castrista de Angola, que se produce en el mes de enero del año 75, el expansionismo de Fidel Castro en el Caribe. Muchas gracias. El expansionismo de Fidel Castro en el Caribe toma una forma violenta. Su penetración adquiere unos niveles los cuales requieren un operativo. Como es natural, Cubana de Aviación se convierte en uno de los objetivos de ese operativo. Pero, ¿objetivo por qué? Si Cubana de Aviación es una línea comercial. No, señor, Cubana de Aviación está transportando. Cubana de Aviación, antes que nada,
es un organismo de la Fuerza Aérea de Cuba. Cubana de Aviación está transportando las tropas del Batallón del Interior, que son los que afrentan en los primeros momentos de la lucha en Angola, después que se produce la declaración de independencia. En los aviones de Cubana de Aviación se transportan los equipos y se transportan las tropas especiales del Batallón del Ministerio del Interior, al mando del general Raúl Díaz Argüelles, que posteriormente resultó muerto durante la lucha. Creo que todos lo conocemos, fue el viejo compañero nuestro en la cuestión de la dictadura. El objetivo es Cubana de Aviación. Cubana de Aviación cuenta con muy pocos recursos en equipos, con anticuados aviones de Britania, de manufactura británica. Y recientemente, en ese momento, pudiéramos decir alrededor del mes de febrero del año 75, ellos rentan de los canadienses, de Air Canada, ellos rentan 3 DC-8. Uno de los DC-8, eran 3 DC-8, uno sufre un accidente en una colisión con un avión MiG sobre el Aeropuerto Internacional de La Habana y se echa a tierra. El segundo es el que nosotros volamos en Barbados, y el tercero le fue quitado, ya que las compañías de seguro no podían mantener el avión. Cuando tú dices nosotros volamos, te estás inculpando a ti mismo de haber volado el avión de Cuba. Perfectamente, esa es mi responsabilidad. Pero ¿a quién más? ¿Quiénes estaban con Orlando García Vázquez. ¿Tú acusas a Orlando García? Yo acuso a Orlando García Vázquez de ser cómplice de nosotros. Yo acuso la política de permiso que nosotros logramos obtener del presidente Carlos Andrés Pérez para llevar a cabo nuestro operativo en el Caribe, a cambio de ejecutar operativos en contra de Guyana que le fueron propuestos a la directiva del Coro a través de Orlando García Vázquez. ¿Y en qué consistían esos operativos contra Guyana? Nosotros íbamos a desestabilizar, es la palabra, desestabilizar el gobierno de Guyana. Entonces, ¿crees tú que Carlos Andrés Pérez perseguía un móvil patriótico al hacer este pacto con un grupo terrorista? Cuando usted hace un pacto con un grupo terrorista, usted no es patriota, usted se convierte en un terrorista. Entonces, Carlos Andrés Pérez es un terrorista. Correcto. Él es partícipe de nuestra operación terrorista. ¿Él estuvo con ustedes en alguna reunión donde se proyectó algún acto de este tipo? No, señor. La única reunión que él iba a sostener era con Orlando Bosch el 10 de octubre. Estaba planificado para producirse el 10 de octubre de 1976. Eso lo ha dicho Orlando Bosch públicamente. Lo cual es cierto, es cierto. No se produjo debido a la catástrofe que fue para nosotros el arresto de Hernán Ricardo en Trinidad. De lo contrario, la reunión se hubiera producido. Tú estabas en Venezuela en una misión de la CIA. Correcto. Tú eres hombre de la CIA. Lo fui. Fuiste hombre de la CIA. ¿No sientes ningún bochorno por haber sido hombre de la CIA? El bochorno sería si hubiera sido de la KGB o de la DGI cubana. Ese sí hubiera sido el bochorno. Pero ser de la CIA no es bochorno para mí. No es bochorno para ti porque tú interpretas que la CIA es una organización en defensa de los intereses de los países democráticos y occidentales. De los cuales yo soy parte. De los cuales tú eres parte. ¿Qué actividades desarrollaste tú en Venezuela como agente de la CIA? ¿Espionaje? Espionaje y contraespionaje, reclutamiento. Yo recluté a Orlando García Vázquez. ¿Orlando García Vázquez era miembro de la CIA? Sí, señor, lo recluté yo. ¿Ganaba un salario siendo miembro de la CIA? Sí, señor. Orlando García Vázquez lo recluté yo. Mi primera misión operativa en Caracas comenzó en el mes de marzo de 1972. Y el objetivo fue el reclutamiento de Orlando García Vázquez, el cual había manifestado que estaba en las mejores disposiciones de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia. El reclutamiento definitivo se produjo en el mes de marzo del año 1973, después que los analistas nuestros llegaron a la conclusión de que el candidato de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, pues, iba a vencer fácilmente al candidato del COPEI, Lorenzo Fernández.
No hace falta entrar por qué fue que los analistas llegaron a esa conclusión. Orlando García nos vendió el hecho cierto de su gran amistad con el candidato y se procedió al reclutamiento de Orlando García, a pesar de que hubo ciertas demoras debido a informes falsos que Orlando García Vázquez había producido con relación a tu persona. A mí. Orlando García te acusó de estar trabajando para la Dirección General de Inteligencia de Cuba. ¿Ante quién me acusó? Te acusó con el FBI. Bueno, no te acusó él, Chao. La primera acusación le hizo su hermana Olga y el esposo de Olga, Mariano. Fueron los primeros que levantaron la acusación en contra tuya debido a un viaje que se realizó cuando se abrió el puerto libre de Camarioca y tú te presentaste en aquel puerto en unión de la hermana de Orlando García y de Mariano, el esposo de Olga, para rescatar a unos familiares tuyos, creo que fueron tus padres. Como es natural, la acusación levantada por Orlando García, que en ese momento era un objetivo primario de reclutamiento en Venezuela. ¿En qué año es esta acusación? No, la acusación se manifiesta por primera vez en el año 66. Es una acusación que no pasa de niveles locales, podríamos decir. Se revitaliza en el año 72, en el proceso cuando Orlando García Vázquez manifiesta que él está dispuesto a ser reclutado. ¿Me toma a mí como pretexto para su reclutamiento? No, él toma como pretexto de su reclutamiento la agresión en contra tuya. Él se ve en ese momento, él se ve en una situación donde él puede tener acceso a depositar una información. Entonces la primera información que él deposita, además, él en aquel momento, tienes que recordarte que estaba desarrollando su labor en la Oficina de Información, Procesamiento y Análisis, OIPA, lo recuerdo, en la avenida Urdaneta, en el edificio Cipriano Morales, recuerdo, que era una dependencia, o es, no sé ahora, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Adscrito a la Dirección de Fronteras. Adscrito a la Dirección de Fronteras, la Dirección Nacional de Fronteras. Él nos facilita un resumen de su estudio político y económico sobre Guyana. Tú sabes que él pasó bastante tiempo en Guyana trabajando. Un resumen político y económico muy acertado, fue muy bien recibido. Pero entonces nos incluye el caso de un agente de la Dirección General de Inteligencia, en este caso Francisco Chávez Hermida, que se encuentra residiendo en Caracas, Venezuela. ¿Cuán sorpresa para nosotros? Pues ponían entredicho tu gran labor en La Voz de las Américas, La Voz de los Estados Unidos, donde fuiste condecorado, donde renunciaste, quizás frustrado por no poder ver a una Cuba libre, quizás frustrado por el curso que estaban tomando las cosas en aquel momento. Tú eres un intelectual. Bueno, soy un combatiente más. Pero eres un intelectual, combatías en esa forma. De manera que este señor Orlando García, jefe de los servicios de seguridad del Estado de Venezuela, que se fingía amigo mío, que me lleva a mí a Venezuela y me invita a ir para Venezuela, que obtiene para mí la condecoración Francisco de Miranda, otorgada por el presidente Carlos Andrés Pérez, me está acusando a mí de ser agente de la DGI cubana. Correcto. Aquello trajo por consecuencia una exhaustiva investigación. Antes que nada, no solo por tu persona, sino por llegar a conocer la veracidad, hasta donde pudiéramos confiar en Orlando García Vázquez, que de repente en el verano, al supuesto íntimo amigo de él, el hombre que él ha ayudado a ingresar al país, lo está acusando de una responsabilidad bastante crítica, ya que en esos momentos tú tienes acceso a una radioemisora, estás desarrollando tu actividad periodística, además de tu trabajo anterior en Estados Unidos, prácticamente está siendo puesto en compromiso. Ahí fue donde nos conocimos, no nos conocimos por accidente. Yo tenía que examinar sobre el terreno
tu rostro. Nos presentó Orlando García. Nos presentó Orlando García, en casa de Orlando García, en la California Norte. Requerí de Luis Posada Carriles. Eso te quería preguntar, ¿qué actividades hicieron? ¿Qué actividades desplegaron en la DICIP para corroborar las denuncias que hiciera contra mí Orlando García? Yo me comuniqué con Luis Posada Carriles, comisario Basilio, en aquel momento un viejo amigo mío, desde nuestros orígenes en la Agencia Central de Inteligencia. Luis en aquel momento se encontraba de comisario jefe de la División 54. Entonces le manifesté el predicamento en el que yo tenía que desenvolverme en ese momento, una cuestión muy objetiva de dos viejos amigos, una acusación tan delicada y crítica tanto para ti como para el mismo Orlando García. No me fui por los canales normales a través de el acuerdo de cooperación entre la Embajada Norteamericana en Caracas y los servicios de inteligencia en Venezuela, y Luis aceptó montar el teléfono de tu oficina periódicamente por espacio de 30 días, y además aceptó lanzar un operativo de vigilancia y seguimiento en contra de tu persona. Los resultados fueron negativos. Yo le voy a preguntar todo esto a Luis Posada, como tú comprenderás. Voy a ir a San Carlos para corroborar todo esto. No tendrá inconveniente. En lo más mínimo. Se lo puedes preguntar. El resultado fue negativo. Fue el informe que me remitió Luis Posada a mí. Fue negativo. Estoy completamente seguro que Luis se lo debe haber comunicado a su contacto en la embajada, porque la cuestión del reclutamiento de Orlando García fue puesta en el hielo por espacio de alrededor 8 meses, mientras fue analizado el material que se había acumulado con esa denuncia y hasta dónde pudiéramos haber llegado nosotros a creer en la veracidad de Orlando García. Como te explicaba anteriormente, pasaron 8 meses, las circunstancias políticas impulsaron que ya no importaba si había mentido o no había mentido, era peccata minuta. Ya era un personaje importante. Ya era personaje importante, ya era el íntimo amigo del candidato. Nosotros sabíamos que las elecciones las ganaba sin problemas ninguno Carlos Andrés Pérez. Y se produjo el reclutamiento de Orlando García. Yo le envié los pasajes a Caracas, Venezuela, a través de Viasa. Los recibí en el aeropuerto de Miami. Lo monté en un avión hacia New York. De New York viajó a Washington. Se le había rentado una habitación en el Hotel Watergate. En el mismo Hotel Watergate. En dicho hotel se entrevistó con el jefe de la sección de contrainteligencia de Miami, se entrevistó con el viceministro y vicedeputado, deputy director, como lo quieras llamar en la traducción al español, para el hemisferio occidental. Había una cuestión, él estaba solicitando, creo que eran 2.500 bolívares. Es una cuestión que no puedo saber si eran 3.000 bolívares los que él solicitaba por sus servicios o 2.500. El caso es que se llegó al acuerdo, ¿no?, de 3.000 bolívares. En el año 73 para él le debe haber hecho alguna falta. De todas formas, él devengaba en ese momento 5.000 bolívares a través de la Dirección Nacional de Fronteras. Se produjo el reclutamiento, regresó de Washington, lo recibí en el aeropuerto, le facilité su transporte más sus viáticos locales, visitó sus familiares acá en Miami y se regresó a Caracas, Venezuela, y continuó funcionando
el tiempo que haya funcionado él, eso nada más que lo sabe. Entonces, Orlando García llega al puesto más alto de la DICIT, siendo agente de la CIA. Correcto. Desde ese puesto tan Correcto, alto, Chao, fue reclutado activamente fue reclutado en el mes de abril de 1973. ¿él ganaba algún sueldo por eso? Como te expliqué anteriormente, 3.000 bolívares. 3.000 bolívares. 3.000 bolívares. Entonces, él es agente de la CIA a la vez que segundo jefe de la DICIT. Bueno, fue segundo jefe de la DICIT, comisario general de la DICIT, Comisario no segundo general. jefe, comisario general de la DICIT. Comisario general. Desde ese cargo, él urde contigo la voladura del avión cubano. Sí, y otras acciones terroristas también. Y otras acciones terroristas. En un debate que tuvimos el presidente Carlos Andrés Pérez y yo, en una reunión convocada por el presidente a la colonia cubana, el presidente Pérez dijo que todo aquello era una confabulación de la CIA contra él. Es que Carlos Andrés Pérez sabía que Orlando García era miembro de la CIA. Si me preguntas, te diré mi opinión educada al respecto, sí. Carlos Andrés Pérez sabía que Orlando García era hombre de la CIA. Carlos Andrés Pérez sabía que Orlando García había viajado a Estados Unidos y se había entrevistado con la CIA y estaba en lo que pudiéramos llamar un intercambio de información con la Agencia Central de Inteligencia. Si Orlando le comunicó al presidente que él estaba devengando un sueldo mensual de 3.000 bolívares por la Agencia Central de Inteligencia, eso no lo sé. Mi opinión educada es que sí se lo dijo. Que sí se lo dijo. Ahora bien, desde que se instala como uno de los más altos jefes de la DICIT, Orlando García entra en contacto Tú dijiste previamente, y quisiera poner un poco de orden cronológico en todo esto, que la CIA aceptó el reclutamiento de Orlando García porque en su apreciación del cuadro electoral venezolano estimaba que Carlos Andrés sería electo presidente del país. Correcto. ¿En qué elementos, qué información tenía la CIA para llegar a ese extremo? Te la voy a responder, Chava Armida, y es una cuestión que te lucirá como una, pudiéramos decir, un regreso de la estratosfera. Después que Orlando García es reclutado formalmente por la Agencia Central de Inteligencia, no vuelvo a tener contacto con él hasta el mes de noviembre de 1974, en que mis servicios son requeridos para acompañar la delegación venezolana a la 9ª conferencia de la OEA en Quito, Ecuador. Yo viajo con Orlando a la conferencia, tengo las credenciales, las cuales voy a dejar que tú tomes fotocopias de ellas para que Venezuela conozca hasta dónde llegan las mentiras de Orlando García Vázquez. A raíz de la visita mía a Ecuador como miembro de la delegación venezolana a la 9ª conferencia de la OEA, Orlando Bosch se encontraba en el país, había colocado 2 artefactos explosivos, uno en los jardines de la embajada. Estaba en Venezuela Orlando Bosch. Orlando Bosch había ingresado al país clandestinamente con un pasaporte dominicano, era un fugitivo de la justicia norteamericana. En ese momento se encontraba bajo palabra y había roto su compromiso con los tribunales norteamericanos y se encontraba en el país. Había colocado un artefacto explosivo en los jardines de la embajada de Panamá en Caracas y otro en una reunión obrera debido a alguna visita de delegados obreros de la Confederación de Trabajadores de Cuba, una cuestión de eso. A través de mis contactos en Venezuela, los cuales ya yo había establecido con mis visitas previas ahí, pude ubicar el paradero de Orlando Bosch. Fue arrestado por la DICIT
en un operativo que dirigió el entonces comisario Rafael Rivas Vázquez, más conocido como el comisario Francisco. Francisco lo detuvo, se suponía que fuera regresado a Estados Unidos. El Departamento de Justicia norteamericano, después de haber dicho que sí, después dijo que no. El presidente Carlos Andrés Pérez le envió $500 a Orlando Bosch, fue sacado del país, conducido al aeropuerto de Maiquetía por una comisión al frente de la cual estaba Orlando García, se le envió a Curazao y de Curazao viajó a Chile. Muy posterior a la cuestión del primer arresto de Orlando Bosch en Caracas, Orlando García y yo viajamos a la República de Costa Rica, para hacerte más exacto, en el mes de agosto de 1975. Para mi sorpresa, la entrevista de Orlando García en Costa Rica fue con Robert Vesco, el millonario prófugo de la justicia americana. El millonario prófugo de la justicia norteamericana. Eso es en el 75. En el 75, agosto de 1975. Ya Carlos Andrés es presidente. Ya Carlos Andrés es presidente. Ya Carlos Andrés es presidente y ha tomado posesión. Ya ha pasado la conferencia del mar, etcétera, etcétera. Es mi sorpresa cuando yo cuestiono a Orlando García sobre su entrevista con Robert Vesco. Orlando me manifiesta que se encontraba en ese momento en una situación un poco delicada, debido a que Robert Vesco había contribuido con la cantidad de $100,000, aproximadamente unos 500,000 bolívares, a la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez. ¿Quiere decir que un millonario prófugo de la justicia norteamericana que reside en Costa Rica contribuyó con efectivo económico a la lucha electoral de Carlos Andrés por el poder en Venezuela? Correcto, el propio Orlando García es el que traslada esos $100,000 hacia Venezuela desde Costa Rica. En aquel minuto, el señor Vesco tenía un yate lujosísimo en el río de Miami, en una de las marinas de Miami, que había sido requisado por las autoridades aduaneras de Estados Unidos y había sido subrepticiamente extraído del lugar donde se encontraba y en ese momento navegaba por el Caribe. El requerimiento que hizo el señor Vesco, Orlando García, quizás como uno de los pagos, aquel gran favor de haber cooperado a su campaña electoral, cuestión económica, era que había que darle mantenimiento al yate, había que reacondicionarlo, porque debido al tiempo que había estado retenido por las autoridades en Estados Unidos, había sufrido una serie de deterioros. Resumen, chao, el yate de Vesco arribó a la base naval de Puerto Cabello y los astilleros nacionales en Puerto Cabello se ocuparon de reacondicionar el yate de Vesco. Ahí estuvo por espacio de alrededor de 4 meses. Pero estuvo en ese lugar. Esto es sencillamente escandaloso. Vamos a precisar. Yo viajé a Puerto Cabello en más de una docena de ocasiones con Orlando García. Nosotros rentábamos con el personal de seguridad de Vesco, volaba a Caracas, Venezuela, y se rentaba en el aeropuerto de La Carlota un Aeroqueen y volábamos a Puerto Cabello. Allí el yate de Vesco tenía una custodia de la Marina de Guerra de Venezuela. Incluso se produjo un incidente desagradable porque el capitán del barco era un homosexual de nacionalidad australiana o nuevazelandesa, más o menos australiano o nuevazelandesa, y había tenido, parece que, un romance con uno de los marinos que lo custodiaban, y se había producido incluso una ocupación de marihuana allí. Había un contraalmirante, no recuerdo su nombre, veterano del Porteñazo, había combatido cuando el levantamiento en Puerto Cabello, que se encontraba altamente contrariado debido a que había que proveer al yate de Vesco
El contraalmirante desconocía quién era el dueño de ese yate, pero como era una cuestión personal del Ejecutivo Nacional, porque esas fueron las instrucciones que se le transmitieron al contraalmirante, él se encontraba muy contrariado por lo que estaba sucediendo allí. Bueno, tenemos revelaciones sorprendentes que atañen a una alta personalidad política del país, pero nosotros preferiríamos canalizar un poco más esta conversación informal con Ricardo Morales Navarrete hacia la causa del avión cubano. Él nos ha dicho en una confesión paladina formulada delante de testigos y ante las cámaras de televisión, de que él con Orlando García tramó la voladura del avión cubano. Por aquella época ya se decía en Caracas, entre elementos de la colonia cubana, que Orlando García estaba en contacto con la embajada cubana y que había hecho relaciones muy estrechas con los servicios de inteligencia cubana. Ahora bien, ¿quiénes participaron de las reuniones donde se acordó volar el avión cubano? Chao, tienes que tener antes que nada la cronología de los acontecimientos, porque es muy importante. Orlando Bosch Ávila tiene ya 5 años detenido en el cuartel San Carlos. ¿Tú lo detuviste? Yo lo detuve a él el 11 de octubre del año 76. ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de Orlando García Vázquez. Lo detuve en casa de un cubano nacionalizado venezolano de apellido Suárez Quiñones. Ahí se encontraba también Gustavo Castillo, que fue el que fabricó, que confeccionó el artefacto explosivo que detonó el avión cubano, que había ingresado al país fugitivo de México, donde estaba siendo reclamado por las autoridades como uno de los ejecutores del fallido secuestro del cónsul cubano en Mérida, donde murió el jefe de la guardia personal del cónsul cubano. ¿Y ustedes como agentes de la autoridad en Venezuela conocían de la presencia en nuestro país de un prófugo de la justicia mexicana? No es que conociéramos de la presencia, es que Orlando García Vázquez es el que ingresa a Gustavo Castillo en el país. El primero que ingresa en el país es Orlando Bosch Ávila. Yo recibo una llamada de teléfono de Frank Castro Paz desde Santo Domingo, donde Frank me pide hablar con Orlando García Vázquez. Orlando García Vázquez habla con Frank Castro Paz. Recibe la noticia de que el general Nivar Seijas, el jefe de la policía dominicana, se ha cansado de tener a Orlando Bosch en Santo Domingo. El médico era un caso de la Cruz Roja. Había sido sometido a una operación de un ojo, cosa nueva para nosotros. Orlando Bosch se encontraba en ese momento bebiendo. Parece que sus frustraciones lo habían llevado a tratar de olvidar las penas, pudiéramos decir, en el alcohol, y se había manifestado impropiamente. Entonces el general Nivar Seijas le había ordenado abandonar el país. Frank Castro había requerido los servicios especiales del difunto Manuel Artimio Huesa, y Manolito había acordado en que Orlando fuera recibido en Nicaragua. Como es natural, Nicaragua iba a ser un puente para el regreso de Orlando Bosch a Chile. Mas sin embargo, al llegar Orlando a Nicaragua, el difunto Somoza, en una de sus acciones típicas de su personalidad, rehúsa permitir la estancia de Orlando Bosch por más de 72 horas. Era una cuestión difícil. Orlando García pide hablar con Orlando Bosch, se producen varias llamadas de teléfono, ellos conversaron. Orlando me pide que hable con Orlando Bosch, Orlando García me pide que hable con Orlando Bosch, yo hablo con Orlando Bosch, efectúo una llamada desde mi teléfono privado de la División 54 y converso con él. Para mí fue
Era como hablar con un fantasma del pasado, ya que Orlando había cumplido años de cárcel en Estados Unidos debido a mi testimonio en contra de él en un juicio por terrorismo en el año 68. Orlando me manifiesta que tiene problemas con la visa, que la visa tiene que serle enviada desde Caracas. Yo le manifiesto a Orlando García Vázquez que he hablado telefónicamente con el doctor Bosch y que la única solución que tenemos en el caso es enviarle vía cable gráfica la autorización de la visa al consulado nuestro en Managua, Nicaragua. Orlando acepta, entonces me da órdenes de comunicarme con el doctor Ramón Ignacio Velázquez, para aquel tiempo el director de extranjería, lo cual hago. Hablo con Ramón Ignacio, le facilito los datos, el nombre, el número del pasaporte, nacionalidad del pasaporte, incluso hasta le manifesté la identidad de la persona. Y en ese momento ya ustedes tenían decidido poner una bomba en un avión cubano. La decisión de volar el avión cubano es una decisión desde el mes de abril de 1976 en Chao, en el primer intento en Panamá. Entonces traen a Orlando Bosch a Venezuela con el propósito de que recaiga sobre él. No, señor, no, señor. El propósito de Orlando Bosch, como te expliqué anteriormente, es una cuestión de la Cruz Roja. El general Nivar Cejas pide la expulsión, ordena la expulsión de Bosch de Santo Domingo. Bosch acepta irse de Santo Domingo, acepta regresarse a Chile, donde creo que ha dejado un amor, creo que se había casado, creo que la señora había tenido una niña, correcto, ¿no? Estamos claros en eso. La traición de Manuel Artimia Huesa en ese momento y la traición del difunto Somoza nos ponen en un predicamento. Hay que tener al médico en algún lugar, hay que facilitarle su vía de regreso hacia Chile. Yo me comunico con Frank Castro, que se encontraba en Managua en ese momento, bajo una situación un poco molesta, debido a que la seguridad de Somoza lo estaba presionando a que abandonara el país también. Le comunico a Frank, ya está resuelto el caso de la visa ha sido enviada, la recibirá mañana, puede regresarse al país. Inmediatamente hago contacto con Luis Posada Carriles, lo pongo al conocimiento de lo que está sucediendo, y Luis me pide que cuando Orlando llegue a Venezuela, me pide que él quiere estar presente en el aeropuerto. Yo le manifiesto que tengo que consultarlo con Orlando García. Yo todas mis decisiones tenía que consultarlas con Orlando García. Yo nunca, lo único que yo hice fue en Venezuela recibir órdenes de Orlando García Vázquez. Yo nunca le di órdenes a Orlando García Vázquez. Él me las daba a mí y yo las cumplía y las ejecutaba. Le comuniqué a Orlando García de que Luis Posada quería estar presente cuando el médico se presentara en el aeropuerto de Maiquetía. Me dijo que sí, que no había problema, que lo llevara. Concurrimos al aeropuerto de Maiquetía, aquel vuelo de Pan American, aquella figura del pasado que descendía por aquella escalerilla, Chao. Y se lo dije a Posada, le puedes preguntar en el San Carlos. Le dije, Luis, parece mentira, después de tantos años, tú y yo y él. Esto es un regreso a la prehistoria. Vi a un Orlando Bosch derrotado físicamente. Vi a un Orlando Bosch como el que va al cadalso. Le vi en los ojos que no tenía fe en la misión en que estaba en ese momento. El comisario jefe del DIN, de la Dirección de Inteligencia Militar, en Maiquetía, lo reconoció inmediatamente. Habló conmigo, me hizo una parte, me dijo, ¿tú conoces la identidad de la persona? Le dije que sí. Me preguntó que si el director, el general Raúl Jiménez Gainza, tenía conocimiento del operativo y le manifesté que sí. Le pregunté si él iba a comunicárselo al general
Castro, que para entonces era el director de... Castro Hurtado, ¿quieres decir? Correcto, Castro Hurtado. Si se lo iba a comunicar al general Castro, me manifestó que sí. Sacamos a Orlando de Maiquetía, lo llevé a cenar a la estancia, al restaurante La Estancia, lo llevé a cenar. Me encontré con una comisión del DIN en el lugar. Me volví a comunicar nuevamente con el comisario jefe del DIN, de la oficina del DIN en Maiquetía, y le pedí que por favor me retirara, como una cortesía de servicio a servicio, me retirara la comisión del DIN. A lo cual accedió, me retiró la comisión del DIN. Y llevé a Orlando Bosch Ávila a dormir a mi apartamento en el Anauco Hilton. Chao, fue uno de los momentos más, pudiéramos decir, difíciles, no difíciles, pero simpáticos, ¿no? Donde tuve que cerrar los ojos y dormir con Orlando Bosch Ávila en el cuarto, una habitación al lado de la mía. El supuesto enemigo de tantos años, ¿correcto? Dormía a mi lado bajo mi protección, por órdenes de Orlando García Vázquez. Después sucedieron los hechos más inauditos que puedes haber, estaban fuera del alcance de mi mente. Fue conducido Orlando Bosch a la sede de la DICIP, nos chaguaramos, y se le extendió una credencial de la DICIP que lo autorizaba a portar un arma. Eso es pecata minuta, es conocido de todos. La cuestión es, Le dieron una credencial también. sí, una credencial con su foto, auxiliar de la DICIP, el apellido que se le asignó, creo que fue, no, Sucre. Sucre, sí. Sucre, no, Paniagua es el pasaporte, es el pasaporte costarricense. Sucre. Se le autorizó a sostener entrevistas con el Club Patriótico, es una de las pocas organizaciones de exiliados cubanos en Caracas. Se le autorizó la recaudación de fondos. Orlando tomó el sabor de Venezuela. Orlando ya vivía conmigo. En el mes de septiembre de 1976, septiembre 21, Orlando Letelier es asesinado en un atentado terrorista en Washington. Se me produce uno de los hechos más inauditos. Si vamos a hacer la historia de los servicios de inteligencia, yo he tenido en ese momento se produce una de las cosas más increíbles, donde yo tengo en mi apartamento, en el 8º piso del Anauco Hilton, Orlando Bosch, Gustavo Castillo, que ha ingresado al país después de ser fugitivo de la justicia mexicana, donde se encuentra en este momento cumpliendo 30 años de cárcel por el supuesto intento de secuestro al cónsul cubano en Mérida y la muerte de su jefe de seguridad, que Orlando García Vázquez lo ha ingresado al país sin mi conocimiento. Cuando te digo sin mi conocimiento es porque ni Frank Castro Paz, ni Orlando García Vázquez, ni Orlando Bosch Ávila me comunicaron a mí que Gustavo Castillo iba a ingresar al país. Pero tú me estabas hablando de la muerte de Letelier el 21 de septiembre del 76. Correcto, Letelier muere víctima en la reunión de Bonao, y esto es historia, no es nada secreto. La reunión de Bonao, el único grupo que se niega a firmar el pacto del Coro es el Movimiento Nacionalista Cubano. Omega 7. Omega 7 es su arma secreta.
ellos aducen que tienen un compromiso con la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, con la DINA, y que después que cumplan su compromiso con la DINA, ellos firman el Pacto de Bonao. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso? Estamos hablando de mayo del año 76. Letelier muere el 21 de septiembre del año 76. ¿Cuál es el compromiso del movimiento nacionalista cubano con la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile? La muerte de Letelier. Letelier es una persona conocida en Caracas, Venezuela. Letelier es una persona con una relación, pudiéramos decir, de amor filial con Diego Arria, ¿correcto? El compromiso de ellos, ¿cuál es? La muerte de Letelier. Hay una pregunta que huelga. ¿Conocía el Ejecutivo Nacional de que se planeaba la muerte de Orlando Letelier en Estados Unidos meses antes de que fuera ejecutada? Yo te la respondo, ya que no me has hecho la pregunta, te la respondo yo. Sí la conocí. ¿Te refieres al Ejecutivo Nacional venezolano? Me refiero al presidente Carlos Andrés Pérez. Que saque, yo hice el reporte. Hernán Ricardo asistió a la reunión de Bonao. Que saquen los reportes, están escritos ahí. ¿Por qué los esconden? ¿Por qué ocultan lo que está escrito? ¿Por qué ocultan la verdad? Y cuando se produce la muerte de Letelier, la responsabilidad mía como jefe de la División 54 de Contrainteligencia es informarle al Ejecutivo Nacional sobre lo que ha sucedido. 36 horas después, en su mesa, el presidente Carlos Andrés Pérez tenía la confabulación, los nombres, todo. Lo que utiliza Orlando García a posteriori, y le comunica un sábado en la mañana en la DICIT a Ezequiel Díaz Silva que los responsables de la muerte de Letelier son los hermanos Novo. ¿Y por qué Orlando García dice, y la DICIT lo oficializa, que Orlando Bosch es el que delata la autoría de la muerte de Letelier, acusando a los hermanos Novo? Eso es una fábula inventada por Orlando García Vázquez. Orlando Bosch jamás delató a los hermanos Novo. Orlando Bosch jamás delató a nadie. Orlando Bosch nunca habló de la muerte de Letelier. La información sobre la muerte de Letelier la tenemos nosotros desde el mes de mayo de 1976, señor. ¿Y no tuvieron manera de impedir que mataran a Letelier? Letelier era una cuestión igual que la del avión. Él estaba sentenciado, fue sentenciado a muerte y ejecutado. ¿Quiénes sentenciaron a muerte a Letelier? Pinochet, el general Pinochet fue el que lo sentenció a muerte, no lo sentencié yo. ¿Y quién sentenció la voladura del avión cubano? Tú, Orlando García Vázquez, la sentencié yo, la sentenció Frank Castro, la sentenció Gustavo Castillo, la sentenció Hernán Ricardo, la sentenció Rafael Rivas Vázquez. ¿Y en nombre de qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué objetivo? Desestabilizar las operaciones de Cubana de Aviación en el Caribe, desestabilizar las relaciones del gobierno castrista con las pequeñas repúblicas del Caribe. Bueno, pero esto implica cierta contradicción. ¿Cuál? Porque Orlando García, como jefe de la DICIT, tenía que velar por el mantenimiento de relaciones diplomáticas regulares entre Venezuela y Cuba. Está equivocado, chavo. El objetivo era el rompimiento de relaciones entre Venezuela y Cuba. Pero ese era el objetivo de Orlando García. No, señor, ese era un objetivo de la Agencia Central de Inteligencia. No de Orlando. Orlando García está cumpliendo órdenes de la Agencia Central de Inteligencia, señor. No pierda la perspectiva en eso. Pero a partir de ese momento Orlando García entra en connivencia. A posteriori. Sí. A posteriori. Después de los muertos. A posteriori. ¿Y por qué? Quizás miedo.
¿Miedo a quién? ¿A la DGI cubana? Miedo a la DGI, miedo a los familiares de los muertos. Eso no lo sabemos. Esa pregunta nada más que la puede contestar él, no yo. ¿Quién manipuló los explosivos para hacer volar el avión? Muy sencillo, muy sencillo. Yo realizo un allanamiento, pudiéramos decir, a mediados de septiembre del año 76 en la avenida Urdaneta. Un operativo donde se ocupa una cantidad de explosivos increíble, una cuestión extraña. Entre los explosivos que se ocupa aparece una barra del componente C4. Una barra de C4 pesa aproximadamente 2 libras un cuarto. Se ocuparon numerosos lapiceros de tiempo, equipos de fotografía, una cuestión increíble lo que se ocupó ahí. Yo hacía mucho tiempo que no veía una barra de explosivos C4, el componente C4. Ingresa al país Fran Castro en ese momento. En mi apartamento yo tengo posesión del paracaídas de Rolando Otero, que ha sido enviado por nosotros a infiltrarse en Chile, en la cuestión de la DINA, que después fue reclamado por las autoridades americanas y condenado a 30 años de cárcel. Nosotros lo enviamos con dineros de la DICIP, nosotros le dimos protección en Caracas, parte del acuerdo que habíamos realizado con el presidente para que no se colocaran artefactos explosivos en Costa Rica, Panamá, Venezuela, no se desarrollaran labores terroristas en esos países. Tiene que comprender una cuestión. Por primera vez en la historia de Latinoamérica se da el caso de que un presidente venezolano a la vez es presidente de un país centroamericano. Carlos Andrés Pérez era presidente de Venezuela y de Costa Rica al mismo tiempo. Mandaba a los dos países. Era el presidente de Venezuela y de Costa Rica. Bueno, el explosivo es ingresado en la sección de explosivos de la DICIP. El subcomisario Carlos Fabre, porque Orlando García creo que ha hecho una fábula de que los explosivos salieron de la DICIP, lo cual él sabe que los explosivos para derribar el avión cubano salieron de la DICIP. Eso lo sabe Orlando García, lo ha publicado, lo ha declarado él. ¿Correcto? Cierto. Cierto. Él acusa a la DICIP de antes. Yo no sé cuál es la DICIP de antes. Bueno, él decía que el avión cubano había sido volado de acuerdo con un complot copellano para dar un golpe de Estado. ¿Qué copellano de qué, porque señor? Él decía que Luis Posada era hombre de Copey. No, señor, mira, la única responsabilidad que tiene Luis Posada en el problema de la voladura del avión cubano es una sola. Yo le pido a Luis Posada un guía para Orlando Bosch. Y él me facilita a Hernán Ricardo, que poseía una credencial de mi división, no de mi época, sino de la época anterior. Y me facilita un guía porque trabajaba con él en su oficina ICK de investigaciones privadas. Y facilita un guía. ¿Por qué? Número uno, señor, él poseía una credencial de la DICIP que le autorizaba a tener un arma de fuego. ¿Correcto? ¿Cierto? Además, como venezolano conocía Venezuela, Orlando Bosch no conocía Venezuela. ¿Cierto? Es el guía que facilita él. Dormía con Orlando Bosch, comía con Orlando Bosch, transportaba a Orlando Bosch. Eso es lo que hace Luis Posada, a petición mía. Luis, necesito que me facilites uno de tus hombres para que esté con el médico y que me reporte directamente las actividades del médico, porque además de eso yo tenía que saber a dónde iba el médico, con quién hablaba el médico, si recogía dinero, si no recogía dinero, cuáles eran sus ideas y sus proyecciones. Lógico, ¿verdad? Ahora, había una enemistad patente entre Orlando García y Luis Posada. ¿Tú estabas enterado de eso? La enemistad es entre el presidente Carlos Andrés Pérez y Luis Posada. Luis Posada había llegado a Venezuela y había comenzado a trabajar en los servicios especiales
en época del presidente Leoni. Las cuestiones partidaristas de Caracas, a las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Si yo soy miembro del servicio, soy miembro del servicio. No importa si el presidente es usted o el presidente es otra persona. Yo sigo siendo del servicio, es mi profesión. Luis continuó en el servicio después que el presidente Leoni terminó su mandato presidencial. No importaba si era Acción Democrática o si era COPEI. Eso le trajo a Luis, dijéramos, enemistad. Más que enemistad, un odio personal. Fue calificado de traidor. ¿Traidor a quién, señor? Luis Posada no ha traicionado a nadie. Luis Posada es un dedicado a su profesión. Ahora bien, ya ha volado el avión cubano, ya están detenidos Bosch, Luis Posada y los demás compañeros. Ya, vamos a cortar ahora mismo ya. Entonces, córtalo, queda muy poco. Bueno, ya ha volado el avión cubano, ya están presos Orlando Bosch y sus amigos. Se desata lo que se llamó en Caracas la cacería de brujas contra una cantidad de cubanos. Y se comienza a advertir cierto grado de connivencia entre la DICIP y el Servicio de Inteligencia cubano. ¿Por qué se produce esa connivencia? ¿A qué se debe que un hombre como Orlando García, que ha ordenado volar un avión cubano para manifestar su oposición al régimen de Castro, se pase al otro bando y comience a actuar en función del otro bando? Chao, déjame explicarte esa pregunta tuya. El primer telegrama de condolencia que recibe Fidel Castro es enviado por Carlos Andrés Pérez. La redacción del telegrama, si la investiga, es anterior a que el avión sea derribado. Venezuela envió una comisión que estaba compuesta por X, pero al frente de la cual se encontraba el doctor David Morales Veiga, a Trinidad. Se produce una conferencia, pudiéramos decir, cuatripartita. Participa la República de Cuba, participa Barbados, participa Trinidad y Tobago y participa Venezuela. En esa reunión se acuerda, Venezuela accede a recibir en su seno a Freddy Lugo. Freddy Lugo no tiene nada que ver con esta cuestión, señor, para que sepa usted. Eso, Freddy Lugo ha sido llevado bajo, sabe Dios qué circunstancias, por Hernán Ricardo. Ellos acceden, Venezuela accede a recibir a Freddy Lugo y a Hernán Ricardo y a procesar a estos dos personajes junto con Orlando Bosch y Luis Posada, condenarlos, sentenciarlos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿quién coloca la bomba en el avión? La bomba en el avión la coloca Hernán Ricardo. Pero según los peritos, la bomba estalla. ¿Cuál perito? El perito inglés. No, el perito inglés, mire, chao, el perito inglés, eso es mentira. El compañero del perito inglés es Carlos Fabri, al cual se le entrega, Fran Castro Paz, le entrega el paracaídas de Rolando Otero, ¿no?, a cambio de la barra de C4 y los lapiceros. La bomba la compone, la fabrica Gustavo Castillo. Se le entrega a Hernán Ricardo. Hernán Ricardo lo teníamos nosotros en una concha operativa. Él se fuga de la concha. Habla con Freddy Lugo, ¿no? No sé lo que le habrá dicho a Freddy Lugo. Freddy Lugo no sabía lo que iba. Creo que le habló de una fotografía operativa, de que tenía que tomar unas fotos del avión cubano, una cuestión, una vaina de ese. Bueno, pero es
que los peritos afirman que la bomba está... No, señor, ese reporte es fabricado. Ese reporte es fabricado. Eso es mentira, ese reporte es fabricado. Que diga a Carlos Fabre cuál es su responsabilidad, que le entregó la barra de C4 que ocupé yo en la avenida Urdaneta. Que manifieste que el paracaídas de Rolando Otero fue el soborno, que él admitió que se lo entregó Frank Castro. Señor, mire, en el bar Panorama de la Nauco Hilton nos encontrábamos reunidos Hernán Ricardo, Frank Castro, Orlando Bosch, yo y Gustavo Castillo. Cuando yo subí a mi apartamento, bajé el paracaídas y en una cuestión de esa de conga cubana, ¿no? Ahora ganaremos, yo le entregué el paracaídas a Frank Castro. Carlos Fabre ha llegado, ha recogido el paracaídas, se han ido a la concha operativa que habíamos alquilado y entregó los equipos necesarios para la confección de la bomba y se llevó el paracaídas. El resto es una fábula, señor. Que diga la verdad, Carlos Fabre. Bueno, entonces tenemos que Hernán Ricardo es el que pone la bomba por órdenes de ustedes. Correcto. Hecho al cual es ajeno Orlando Bosch. Pero Orlando no sabe de eso, señor. Orlando Bosch no sabe absolutamente nada de eso. ¿Y Orlando García? Sí. Lo sabe todo. ¿Completo? Él lo sabe todo, señor. Él lo sabe todo. ¿Qué es lo que no sabe él? ¿Y tú no crees que Orlando García pudo tener... Luis Posada, ¿usted sabe cuál es la responsabilidad de Luis Posada en el caso? Que yo le pedí un guía para Orlando Bosch. Me produjo a Hernán Ricardo. Hernán Ricardo, antes de ser arrestado en Trinidad, efectúa una serie de llamadas telefónicas. ¿A dónde va a llamar Hernán Ricardo si no es a su empleador? Porque él trabajaba en ISICA y trata de hacer contacto con Luis Posada. Luis Posada no está. Luis Posada no sabe dónde está Hernán Ricardo. No le puede regresar la llamada. Las autoridades de Trinidad, ellos grabaron las llamadas. De ahí es de donde se agarra Carlos Andrés Pérez y Orlando García y detienen a Luis Posada. ¿Usted sabe cuál fue el arresto de Luis Posada? El 12 de octubre, un día después de Orlando Bosch. Nos encontrábamos en una fiesta, se produce una llamada de teléfono. Yo soy el que contesto el teléfono. General Raúl Jiménez Gainza. ¿Quién habla? Comisario Moisés, soy yo. De órdenes del presidente que se arreste a Luis Posada Carriles. Me comunico con Luis Posada en su residencia. Me cito con él y lo conduzco a la disciplina. Llega Rafael Rivas Vázquez, el subdirector. Comisario Francisco. Mira, Francisco, tú eres el que le tienes que comunicar a Luis Posada que estaba preso, que está bajo arresto. Yo no se lo voy a decir. Tú sabes que fueron situados en la Secretaría General de la Disciplina. Me consta. Te consta. Los visitaste ayer. Me consta. Fueron situados bajo una serie de falsas promesas. A ellos se les prometió de que nada les iba a suceder, que era una cuestión de llenar el formulario, las presiones del gobierno de Cuba, que serían puestos en libertad, que no había pruebas en contra de ellos. ¿Cómo iba a haber pruebas en contra de ellos si eran inocentes? ¿Qué pruebas se podían haber aportado? ¿Cuál fue la participación de Luis Posada? Ninguna, señor. La de Orlando Bosch menos todavía. Las llamadas del desestabilizado mental de Hernán Ricardo. Sí, Hernán Ricardo es nuestro agente. Él lo confesó en Trinidad. No se le puede negar eso. Él ha confesado su culpa. Eso es un problema del señor. Ahora, el nuestro, a ellos le prometieron la libertad, que iban a ser parte de una cubierta operativa hasta que pasara la presión que existía en aquel momento. La presión era por parte de las autoridades cubanas. Correcto. ¿Quién era la gente de la DGI cubana que visitaba la DC? Cuenca Montoto.
César Cuenca Montoto. César. Él era el jefe de la DGI cubana. Es el jefe de la estación, era el jefe de la estación. Actualmente está situado en Panamá. Lógico. Bueno, pero ellos aparentemente han dejado un operativo de espionaje en Venezuela. Lo organizó César Cuenca Montoto. César Cuenca Montoto y yo fuimos compañeros de inteligencia de Castro en los años 59. Cuando tú fuiste miembro del G2. Cuando yo era del G2, asignado al aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana, Cuba. Ahora bien, la prensa brasileña acusa a Orlando García de ser uno de los jefes de la División de Inteligencia cubana para toda el área de la América Latina. Y un periodista brasileño ha dicho que por informes del Servicio de Inteligencia de su país, él ha estado en conocimiento de que Orlando García recibía en Cuba a los elementos subversivos que salían del Brasil con destino a Lisboa y con destino final en La Habana. ¿Qué conocimiento tienes tú de esto? Chao, es simpático porque a mí me manifestó el segundo secretario de la embajada brasilera en nuestro país, en Venezuela. Yo me consideré venezolano en un momento. Los comunistas que se asilaban en la embajada nuestra en Brasil, cuando llegaban al aeropuerto de Maiquetía, el pasaporte, el cual había sido extendido a nombre de ellos, era incautado por el segundo secretario de la embajada de Brasil. Conversé ampliamente con él. Un hombre, pudiéramos decir, muy leal al servicio de su país. El día que le manifesté que mi superior inmediato era Orlando García Vázquez y que yo le extendía una invitación de almuerzo para que lo conociera, conversar y poder efectuar un intercambio de información entre ambos servicios, me manifestó que no, que Orlando García Vázquez tenía un expediente negativo con la inteligencia brasileña. Aquello efectuó en mi mente, pudiéramos decir, un cambio. Inmediatamente me comuniqué con mi supervisor en la embajada americana y le hice un reporte por escrito sobre lo que me había manifestado este segundo secretario de la embajada brasileña en Venezuela. ¿Qué más puedo decirte sobre eso? No, porque se ha publicado en Caracas una información procedente del Brasil al respecto de esto. Y se afirma por allá que todo esto surgió porque tú fuiste detenido en Río de Janeiro con un gran cargamento de drogas y que para librarte de la acción penal sobre eso habías hecho un acuerdo con el Servicio de Inteligencia brasileño para denunciar toda la red de espionaje de Fidel Castro en el Brasil. Eso es falso, Chao. Yo nunca he visitado Brasil, para empezar, número uno. Nunca he visitado Brasil, jamás. Y la información de la duplicidad de Orlando García Vázquez, que tienen los brasileños, el Servicio de Inteligencia del Brasil, es del año 73. En una época en la cual uno de los puestos de la Dirección Nacional de Frontera en Santa Elena de Guairé, Orlando García hizo varios cruces de la frontera, se personó en Manaus, que es una ciudad de Brasil, y parece que ahí fue donde fue detectado por la seguridad brasileña. Yo nunca he estado en Brasil, por lo tanto no puedo haber sido nunca detenido con drogas en Brasil. Pero tú has sido detenido con drogas. Correcto, en el año 78 aquí en los Estados Unidos, en Miami. Fui detenido a 6 millas de un lugar donde había un gran depósito de marihuana. Se me acusó de posesión, de ser el dueño de esa marihuana. Fui encarcelado. Se me fijó una fianza fabulosa. ¿Quién la pagó? ¿Orlando García? No, señor, ¿qué Orlando García? Orlando García lo que trató fue de que yo fuera regresado a Caracas, Venezuela. Las autoridades no
de aquí de Estados Unidos no accedieron a sus demandas, me aumentaron la fianza. El día antes del juicio, mi abogado fue el que firmó la fianza mía, comparecí a juicio y fui encontrado no culpable por un gran jurado de aquí de Miami. Es récord público, lo sabe todo el mundo. Pero tú has tenido participación en la lucha antidroga aquí en la Florida últimamente, por lo que hemos sabido. No, y he sido contrabandista de drogas también. ¿Has sido contrabandista? Sí, señor, porque para conocer de la droga hay que ser contrabandista, porque si usted no es contrabandista no puede conocer de la droga. ¿Es cierto que la Dirección General de Inteligencia cubana está involucrada en el tráfico de drogas en el área? Ampliamente, no en el área solamente, sino en los países de origen. La droga se produce en Bolivia y se procesa en Colombia, donde la implicación política de los narcotraficantes llega a un nivel mítico, pudiéramos decir, porque no conocemos la prehistoria del envolvimiento de Castro y del comunismo internacional con la droga. Pero últimamente los jefes de la mafia de la droga en Colombia han dicho que ellos van a combatir a los guerrilleros del M-19. Producto de la muerte de Alfonso Arrubla, es el más reciente de todos. Se ha producido una masacre aquí en Miami, en Kendall, de las más espantosas que han sucedido en la historia de Estados Unidos. Alfonso Arrubla es uno de los dirigentes, porque murió estrangulado, era uno de los dirigentes del M-19 y era una de las fuentes de suministro de la cocaína en Estados Unidos. ¿A usted le parecerá esto, Chava, a ti te parece esto una cuestión de fábula? Pero es que la droga, los narcotraficantes y los espías comunistas en la oscuridad de la noche se dan la mano todos ellos. Una cosa simpática. Entonces, ¿tú crees? Yo he leído que de acuerdo con los estimados de las autoridades norteamericanas, en el área de la Florida se realizan diariamente no menos de 80 aterrizajes clandestinos para el transporte de drogas. No hace falta que sean clandestinos. Mire, la producción de flores de Colombia, las rosas, flores. Pregunte cuántos aviones cargados de flores llegan de Colombia diariamente a Estados Unidos. No los aterrizajes clandestinos, los aterrizajes legales, el control de la droga. ¿Quién lo tiene? Las autoridades de Bolivia, las autoridades de Colombia, señor. Bueno, pero ¿tú no crees que si se producen 80 aterrizajes diarios para el transporte clandestino de drogas, se pueden producir también para el transporte clandestino de agentes y de espías? Las últimas informaciones es que el connotado guerrillero Douglas Bravo ha participado en operativos de asesinato, en operativos de transportes de drogas aquí en Miami. Douglas Bravo, el guerrillero. Correcto, que todos conocemos. Entonces, ¿tú consideras que la guerrilla venezolana también está complicada en el tráfico de drogas? Está financiada por el tráfico de drogas. ¿Y qué hacen las autoridades de todos estos países al respecto? ¿Hay una labor coordinada de las distintas policías? No existe la labor coordinada. No existe. ¿Y cuáles son las perspectivas para controlar el tráfico de la droga? No, tristes. Se dijo cuando el éxodo cubano del Mariel que los integrantes de la mafia cubana de la droga habían estado en el Hotel Tritón en La Habana. Lo cual es correcto. Y que habían llegado a un acuerdo con Fidel Castro. Sí, señor. Para el libre tráfico de la droga por Cuba. Sí, señor. Y el primer objetivo que se señaló por parte de la inteligencia norteamericana fue el exbrigadista Medardo Alvero Cruz. Fue el primero que logramos poder sentenciar frente a un tribunal norteamericano. Yo fui el testigo principal a 10 años de cárcel. Él fue uno de los que participó en esa entrevista en el referido hotel que usted mencionó. Bueno, creo que hemos obtenido revelaciones realmente sensacionales de acontecimientos históricos. Yo le doy las gracias a Ricardo Morales Navarrete por esta contribución al esclarecimiento de hechos que conmueven a la opinión pública de Venezuela y de toda la América Latina.